Derrámate sobre cada una de nuestras vidas, Señor, sobre cada una de nuestras circunstancias, situaciones, Señor, que tu presencia llene hasta el último rincón de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos a ti. Gracias, gracias, gracias. Tú eres lo que más anhelamos, tú eres el anhelo de nuestros corazones, Señor. Te alabamos a ti, te adoramos hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahí donde están, en un fuerte aplauso. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro y abrir nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú has preparado de antemano para nosotros. Pero primero recibe tú nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, gloria al Señor, amén. Qué bueno es estar reunidos hoy en su casa, porque dice la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y eso es lo que hoy estamos haciendo. Así que aproveche, muévase de su lugar, salude a alguien que hoy no vino con usted, y si ya nos saludó a todos, vuelva a saludarlos. Amén, denle la bienvenida a esta su casa. Amén. Y para mientras que se está moviendo y todo, si usted necesita un sobre de ofrenda para preparar sus diezmos y sus ofrendas, yo le voy a pedir que levante su mano, que se mueva por ahí, para que se lo puedan hacer llegar en lo que vemos nuestros anuncios. Aprovecha a preparar sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Y queremos recordarle, todos los domingos traiga su ofrenda de víveres. Ponga su alarma como la que yo no he puesto para recordarse que tiene que traer sus víveres. Recuérdese que podemos traer cualquier cosa de la canasta básica e Incaparina para los niños. Eso siempre es de utilidad. Así que recuérdese traer todos los domingos, porque el que siembra y el que da al pobre, a Dios le presta, dice la palabra. Entonces, imagínense qué privilegio prestarle algo a Dios. Así que pongámonos pilas, que el domingo de resurrección, el 5 de abril, recuérdense que vamos a irlos a visitar. Entonces, preparemos una buena cantidad de víveres para poderles llevar. ¿Qué les parece si nos ponemos a ese reto? Que para el 5 de abril tengamos una buena canasta de víveres que llevarles. Así que traigamos víveres, traigamos lo que tengamos para poderles llevar. Amén. Y también le queremos recordar nuestro discipulado. Ha sido de mucha bendición. Conéctese con nosotros. Sabemos que el Señor le va a hablar y va a poder seguir creciendo en su palabra, pero necesita conectarse los miércoles a las 8 de la noche por Zoom. Y muy importante, si usted aún no se ha inscrito para ir con nosotros a Chiquinar el 5 de abril,
necesitamos que se inscriba hoy. No se vaya hoy sin inscribirse, porque la inscripción ya se está cerrando. Y si alguien aún falta para bautizarse, por favor, inscríbase también, porque el próximo domingo, el 29, tenemos a las 8:30 de la mañana la enseñanza para los que se van a bautizar. Y necesitamos no solamente que esté inscrito, sino que esté el domingo temprano para poder recibir la enseñanza. Así que apúntese de una vez. Y también el próximo domingo a las 10:30 tenemos nuestro servicio dominical. Así que anótelo y haga tiempo para estar desde ya aquí con nosotros. Así que vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Así que si usted ya tiene sus diezmos y sus ofrendas, tómelos en su mano y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das hoy de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti. Te rogamos, Señor, que lleguen delante de ti como un olor grato y fragante, y que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor. El donde dice que tú eres salvador alegre, Señor, y hoy somos dadores alegres que traemos delante de ti. De lo mucho que tú nos has dado, Señor, hoy traemos lo que a ti te pertenece con un corazón alegre, y sabemos que tú cumples tu palabra, en donde dice, Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y que reprenderás al devorador. En el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos con un corazón gozoso de poderte dar a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que le invito a que se ponga de pie, pase al frente y traiga sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Y le voy a rogar que dirija sus manos hacia aquí al frente y se las vamos a entregar al Señor. Señor, gracias por estos diezmos y estas ofrendas que hemos podido traer delante de ti, Señor. Sabemos que llegan como un olor grato, como un olor fragante, y levantamos cada petición de cada hogar, Señor. Tú la conoces aún mejor que nosotros mismos, y te rogamos tus respuestas poderosas y abundantes. Pero también te rogamos, Señor, que estos diezmos y estas ofrendas sean hoy multiplicados aquí en Iglesia Real Sacerdocio, Señor, para que no falte nada en tu casa, Señor, y que por el contrario podamos sobreabundar para poder compartir con quienes tienen necesidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor y la bienvenida a nuestra amén. Aleluya. Muy bien, mis amados, buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes aquí en la casa del Señor. El día de hoy vamos a comenzar haciendo nuestra confesión de fe. Recuerda que es hacerla de todo nuestro corazón, ¿verdad? Creyéndola en nuestro corazón. Así que le voy a pedir que repita conmigo: soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo lo que la Biblia dice que puedo. La Biblia es la palabra de Dios. Hoy la voy a escuchar. La voy a entender. La voy a atesorar. Y la voy a poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis amados, el día de hoy nos estamos acercando al tiempo en el cual en el mundo se celebra el sacrificio de Cristo, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a compartir algo acerca de ese tema. Y vamos a compartir lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, es decir, un salmo profético. Y mire lo importante de este salmo. Vamos a ver cómo todo lo que el salmo dice acerca de la vida de Jesús se cumple en la vida de Jesús, pero el salmo
fue escrito 1000 años antes de la venida de Cristo. El Salmo fue escrito por David y el reinado de David fue aproximadamente de 1000 años antes de Cristo. O sea, mire lo maravilloso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple. Nos anticipa lo que va a suceder y se cumple definitivamente. La misma palabra de Dios nos enseña que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo hará. ¿Y qué más prueba de que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Es Dios hablando, que esta promesa hecha o esta profecía hecha 1000 años antes de la venida de Cristo, así como otras muchas que están en la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo. Es un salmo un tantito largo, pero vale la pena leerlo. Y vamos a ver que desde el primer versículo nos está hablando de Cristo. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y si se recuerda, estas fueron las palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Luego sigue diciendo la palabra: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jehová, y temedle vosotros toda descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo,
aun el que no pueda conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Si vemos en este salmo, no solo está hablando de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, sino está hablando del reino milenial y de la eternidad. O sea, si tomamos en cuenta todo ese tiempo, la palabra fue profetizada, no solamente 1000 años antes de Cristo, fue profetizada alrededor de 4000 años antes del reino milenial y como unos 5000 años antes de la eternidad, de que comience la eternidad definitiva. Así que esto nos dice dos cosas. La primera es que lo que Dios ha dicho en su palabra se cumplirá. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Número uno. Y número dos, que la palabra de Dios es confiable. Podemos cimentar, fundamentar nuestra vida sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad que necesitamos para vivir, y la verdad que necesitamos en algunos de los aspectos de que la Biblia trata, la verdad que necesitamos para diferentes aspectos de nuestra vida. Quizá la palabra de Dios no es un libro de geografía, aunque habla de geografía. Quizá la palabra de Dios no es un libro de astronomía, aunque habla de la astronomía. Quizá la palabra de Dios no es un libro de negocios, aunque habla de negocios. Nos dice los principios fundamentales de la verdad para cada área de nuestra vida. Eso es lo primero que podemos sacar como conclusión de este pasaje. Pero veamos versículo por versículo. La palabra de Dios en el Salmo 22, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Jesús en la crucifixión, cuando nuestro pecado y el pecado del mundo fue cargado sobre él, perdió por algún tiempo, no sabemos exactamente cuánto porque la Biblia no lo dice, pero perdió por algún tiempo la conexión con el Padre. Y este clamor es un anticipo profético de lo que iba a suceder en la cruz. En el Salmo 27:46, en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34 dice la palabra: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, aun cuando esto aplica y es una profecía acerca de Cristo en la cruz del Calvario, también tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando pecamos, nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros, dice el Salmo 59:2. Pero hace división por la acusación, por la culpa, por el juicio, por la condenación que el diablo trae sobre nosotros después de pecar. Dice la palabra de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15, que cuando somos tentados, el diablo, en primer lugar, nos atrae al pecado, nos seduce, nos lleva a la concepción, luego a la ejecución del pecado y después la muerte. El diablo no solo nos incita a pecar, sino que después nos viene a condenar a pecar. Y eso, esa condenación, esa culpa, esa acusación, nos separa de Dios. No es que Dios se vaya de nosotros. Como hijos de Dios, Dios no se va de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Pero nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestra condenación nos hace huir del Señor. Él no nos va a dejar solos, nunca. En Josué capítulo 1, versículo 5, Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y lo mismo nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 13,
Versículo 5 en la parte final dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero el pecado nos hace perder la percepción de Dios. Nos hace perder esa conexión con Dios. No porque Dios se vaya, sino porque nosotros hay algo en nuestro corazón que nos impide entrar en esa comunión. Y esto nos lo dice David también en el Salmo 32, versículos 3 al 5. Dice, mientras callé, mis huesos se secaron y mi verdor se convirtió en sequedad. Tu mano se agravó sobre mí. Pero confesé mi pecado y fui restaurado. Eso nos habla de que el pecado no solo nos separa de Dios, sino que el pecado también nos enferma. No solo el espíritu, sino el alma y el cuerpo. Pero también la palabra de Dios nos da la solución, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si hemos cometido pecado, que vengamos al Señor en arrepentimiento, que confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Eso qué quiere decirnos, hermanos? Cuando tengamos la sensación de que el Señor no nos oye, no nos escucha, de que no percibimos al Señor cerca de nosotros, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué hay en mí o qué hice que perdí esa conexión? Por un lado, y por el otro lado, venir y pedirle perdón al Señor, incluso por aquellos pecados que no conocemos, que no sabemos. Dice el mismo salmista, lo dice, ¿verdad? Señor, aún los pecados que me son ocultos, perdónamelos, ¿sí? Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Amén. Pero nosotros no siempre lo sentimos. Pero no lo sentimos porque nos desconectamos de Él, ¿sí? Usted y yo, aún trabajando, aún haciendo lo que tenemos que hacer en el día a día, podemos vivir en la presencia del Señor. Amén. Porque Él no me deja ni me desampara. Quiere decir que Él está conmigo en donde quiera que yo vaya. Amén. Amén. No tengo por qué experimentar esa sensación de soledad, de abandono, de estar solo, porque Él siempre está conmigo. Y esto me lleva a algo más también. Y es que si Él siempre está conmigo, entonces yo debería tratar de mantener mi conexión con Él todo el tiempo. Y eso es lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, cuando la palabra de Dios dice que oremos sin cesar. La oración no es solo pedir. Alguna gente no entiende eso y por eso no mantiene la comunión con el Señor, porque piensa que orar es solo pedir, pero orar es estar conectado en mi mente y en mi corazón con el Señor. Y puedo estar conectado con Él en cualquier lugar. De hecho, la palabra de Dios nos dice también que levantemos nuestras manos en todo lugar, porque en todo lugar nos podemos conectar con Él. Es cuestión de que yo esté claro de que el Señor siempre está conmigo y Él siempre anhela que me comunique con Él. Algunos dicen, no, yo no oro porque el Señor está muy ocupado. El Señor nunca está tan ocupado que no pueda escuchar nuestra oración. De hecho, Él nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No dice en ciertos tiempos o en ciertos momentos, sino siempre. Pasando luego al versículo número 3, dice la palabra, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí hay una reiteración de lo que dice en el versículo anterior. El Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Siempre. Y siempre podemos alabarle. Tal vez no tengamos nada para pedirle. Tal vez no tengamos ninguna, que sería raro, ¿verdad? Pero quizá no tengamos ninguna petición.
pero tenemos la posibilidad siempre de agradecerle al Señor y de alabarle. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es reconocer lo que el Señor hace y reconocer lo que el Señor es. Y siempre, en cualquier momento, tenemos esa posibilidad. Y si tenemos libre acceso al trono de la gracia para en cualquier momento, la palabra de Dios también nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. De hecho, cuando Jesús nos enseñó a orar, la oración del Padre Nuestro comienza con alabanza. Cuando dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, eso es alabanza. Es una alabanza pequeña, pero lo que el Señor nos está enseñando ahí es que la oración también es alabanza. Amén. Amén. Y hay algo más en este pasaje. Cuando el Señor, que es hermoso eso, dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si habita en medio de la alabanza de Israel, ¿cuánto más no va a habitar en medio de nuestra alabanza? ¿Sí? Y si Él habita en nuestra alabanza, recordemos lo que dice la palabra de Dios también. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Mire, aquí hay una clave. La presencia del Señor está para todos los días, para todos los momentos de nuestra vida. Y la presencia del Señor trae gozo a nuestra vida. Y al traer gozo, el gozo trae fortaleza, porque también dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando alabamos, cuando bendecimos al Señor, cuando tenemos comunión con Él, cuando estamos en su presencia, vamos a tener no solo gozo, sino fortaleza para todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Amén? Y aparte hay algo más. Dice la palabra que en su presencia también hay delicias para siempre. Amén. Entonces vamos a experimentar no solo gozo, sino delicias. ¿Y qué son delicias? Significa que nuestra vida va a ser una vida especial, una vida particularmente feliz, una vida satisfecha. ¿Y cuántos de nosotros no anhelamos vivir eso todo el tiempo de nuestras vidas? Y está a nuestro alcance. Lo único que necesitamos es ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y de lo mal que nos va a ir si nosotros nos soltamos de esa presencia. Cuando yo no estoy en la presencia de Dios, estoy en la presencia entonces de la carne, del mundo, aún de los demonios del diablo. ¿Ya? ¿Y esos a qué vienen? A robar, matar y destruir. Entonces, mientras más logre conectar mi corazón y mi mente con el Señor, mucho mejor me va a ir. Amén. Amén. Entonces, ese debería ser una meta, un enfoque en nuestra vida todos los días. Por el otro lado, el Señor es santo y además, como Padre, Él sabe lo que nos conviene. Él quiere que nosotros también seamos santos como Él es santo. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. En Salmo 22, 3 dice, pero tú eres santo. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19 dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir,
la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La semana pasada estuvimos hablando de santificación, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Y hablamos que sin santidad nadie verá al Señor. Y este fue uno de los pasajes que tocamos. Y hay dos elementos aquí, dos temas. Por lo menos hay más involucrados en la santificación, pero en este pasaje nos da tres temas, tres razones por las cuales seamos santos. En primer lugar, porque nuestro Padre es santo. Y nosotros tenemos la naturaleza de Él en nosotros, dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, en 1 Pedro 2, 3 y 4, que hemos recibido la naturaleza divina para que lleguemos a ser participantes de ella. O sea, si Dios es santo, nosotros tenemos su naturaleza, podemos ser santos, número uno. Número dos, nos habla de otro elemento, y es que dice que no nos conformemos a los deseos de lo que teníamos antes, de la vieja manera de vivir. Entonces nos habla de cambiar nuestra forma de pensar, en vez de pensar las cosas del mundo, las cosas de la vieja manera de vivir, que pensemos las cosas de la nueva manera de vivir, o sea que cambiemos nuestra mente. La palabra dice en Efesios 4, 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos transformemos o nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del hombre nuevo que está creado en la justicia y santidad de la verdad. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 también dice que no pensemos como piensa el mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios es que seamos santos, que tengamos vida plena, vida abundante, vida bendecida, vida en victoria, vida en prosperidad, vida en crecimiento, en aumento. ¿Sí? Pero el fundamento de todo esto es que vivamos en la voluntad de Dios, que vivamos en la santificación. Y como vimos la semana pasada, la santificación no es el cumplimiento de un montón de reglas. La santificación es permitir que el Espíritu Santo haga la transformación en mi corazón para que mi corazón sea conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Ustedes se recuerdan en Hechos 13, 22, que Dios dice de David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que quiera. Y la santificación es eso. Tener el corazón de Dios y hacer lo que Él ha mandado. Amén. Amén. Y esa transformación es el segundo punto. Ya vimos que el primer punto era el primer punto es la renovación de nuestro entendimiento. El segundo punto del que nos habla la palabra de Dios dice en 1 Pedro 1, 13 al 19 que nosotros, si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En el cuerpo de Cristo el día de hoy enfatizamos, y está bien, súper, enfatizar que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de favor. Pero también nos debemos recordar que Dios es un Dios de justicia, que Él no tiene por inocente al culpable y que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. El temor de Dios, la santificación tiene que ver con dos cosas: temor de Dios y amor a Dios. Dice la palabra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La sabiduría es vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero también la palabra nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que el que me ama guarda mis mandamientos, y eso es santificación. Por lo tanto, en la santificación, deben haber dos motivaciones en mi corazón para la santificación. Y una es el temor de Dios y otra el amor a Dios. Entre ambas, entonces
vamos a ir creciendo cada día en esa santificación. Y finalmente, la palabra nos dice que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y que además de haber sido comprados con la sangre de Cristo, también la palabra de Dios dice que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y aquí hay un punto. El pecado es como lodo. El pecado es como lodo cenagoso, dice la palabra. Cuando estamos en el pecado, cuando pecamos, nos revolcamos en el lodo. Y imagínense algo tan valioso para Dios como somos nosotros, que Él pagó el precio de nosotros para que fuéramos salvos. Y el precio que pagó fue la vida de Cristo y la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Y aparte de eso nos lavó con esa sangre. Imagínense lo terrible, lo horrible que es que la sangre de Cristo se revuelque en el lodo del pecado. Es terrible, ¿no? Sí, que algo tan valioso se revuelque en el pecado. La palabra dice en Mateo que no demos las perlas a los cerdos. Nosotros somos más valiosos que perlas, por lo tanto no deberíamos compartir nuestra vida en el lodo de los cerdos. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos dice que vayamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Amén? ¿Estamos? Y eso lo dice en el Nuevo Testamento, no lo dice en el Antiguo Testamento. Pareciera que para muchos sectores de la cristiandad el temor de Dios se quedó en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que por ejemplo en Efesios capítulo 5, versículo 21, que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. En Corintios, que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Y aquí, en Pedro, también nos está diciendo de que nos conduzcamos todo el tiempo en el temor de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la prioridad de Dios para nuestras vidas es la santificación. Cristo, en la cruz del Calvario, pagó el precio para nuestra santificación. Pagó el precio para que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? No solo pagó el perdón de mis pecados y el sello de visa para que entre en la eternidad. Él pagó para que sea santo, para que viva en su buena voluntad agradable y perfecta, para que tenga vida plena, vida bendecida, para todo. ¿Ya? Hoy también en la cristiandad hay un problema, y es que la gente separa la santidad de la bendición, y hablan mucho de la bendición, pero no hablan de la santidad. Y la santidad y la bendición sin la santidad no puede venir, están relacionadas. ¿Sí? La santidad trae bendición a mi vida. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si obedezco, vendrán sobre mí todas sus bendiciones y me alcanzarán. Y Mateo 6:33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me serán dadas por añadidura. De tal manera que la obediencia y la bendición van juntas. Hoy pretendemos tener las bendiciones sin tener la obediencia, pero eso no es posible. Las bendiciones están sujetas a la obediencia. Cristo ya nos libró de la maldición de la ley, pero no de la bendición. Y la bendición de la ley es: si obedeces, vendrán sobre ti estas bendiciones. Amén. Amén. Entonces, aquí el Señor nos está hablando indirectamente en estos pasajes cuando profundizamos. Por eso dice la palabra de Dios que escudriñemos las Escrituras, y eso significa estudiarlas y profundizarlas, porque en cada parte de la Escritura, en cada renglón de la Escritura, tenemos una verdad que necesitamos interiorizar. Aquí dice: pero tú eres santo. Pero ¿qué implica ese que Él sea santo? Implica que yo también debo ser santo.
¿sí? Una de las frases del Padre Nuestro es: santificado sea tu nombre. Y yo y cada uno de nosotros llevamos el nombre de Dios en nosotros, porque somos hijos de Dios. Entonces debemos santificar su nombre. ¿Y cómo santificamos su nombre? Siendo nosotros. Gloria a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Gloria a Dios. Muy bien. En el versículo 4 y 5, y no hemos llegado a la parte toral del pasaje, que es cómo este salmo es el salmo profético acerca de Cristo. Pero esas enseñanzas previas son para nuestra edificación también, no están ahí solamente para que las leamos, sino para que las apliquemos en nuestra vida. En el Salmo 22, versículo 5, de 4 y 5, dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aquí hay una enseñanza también para nosotros, y es que nosotros necesitamos esperar siempre en el Señor. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nosotros tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No dice si cumplen ciertas condiciones o solo en ciertos momentos, no, en todo momento. ¿Eso qué significa? Dios, nuestro Padre, siempre, siempre va a escuchar nuestras oraciones y nuestras peticiones. Es más, el Señor siempre, y vuelvo a decir siempre, y siempre significa siempre, no solo va a escuchar nuestras oraciones, no solo va a escuchar nuestras peticiones, el Señor va a escuchar todo lo que hablamos y todo lo que pensamos. ¿Sí? Amén. ¿Qué pasaría si aquí pusiéramos una cañonera y la conectáramos al cerebro de cada uno de nosotros y proyectara todo lo que pensamos? Imagínense, nos sentiríamos avergonzados de lo que las personas verían que pensamos, ¿no? Y las personas no lo ven, pero Dios sí. Dios sí. Eso quiere decir que necesitamos cuidar nuestros pensamientos, porque Dios sí los oye. ¿Ya? El Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Aún no sale la palabra de mi boca y tú ya la sabes. ¿Sí? Entonces deberíamos cuidar eso. Porque, mire, si nos avergonzamos de que los hermanitos, de lo que los hermanitos podrían oír o ver de nuestros pensamientos, ¿cuánto más no nos deberíamos avergonzar de lo que Dios sí ve? Hay gente que se cuida mucho de que los hermanitos no lo vean, pero Dios sí lo está viendo. Amén. ¿Ya? Y eso es peor. Es terrible. Tal vez no nos percatamos, pero es terrible. Es cierto, Dios perdona, Dios tiene misericordia. Imagínense si yo me avergüenzo a veces, aunque nadie me esté viendo, me avergüenzo a veces de lo que pienso o a veces de lo que hago. Imagínense que Dios lo vea. ¿Sí? Wow. Eso me debería causar mucha vergüenza. No estoy hablando de grandes pecados. Estoy hablando cuando veo una noticia y comienzo a pensar mal de la gente que está involucrada en esa noticia, o cuando voy en el tráfico y en mi mente hablo mal, digo al otro que ven el perro. Y a veces hasta lo insulto. Y a veces hasta le quisiera tirar el carro, aunque no se lo tire. Pero el Señor dice que con la intención
intención basta. ¿Sí? Imagínense. Nuestros pensamientos, por eso la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso piense. En nuestros pensamientos, Dios no solo ve lo que hablamos, Dios no solo ve lo que hacemos, Dios escucha nuestros pensamientos. Amén. Amén. Dios siempre, ahora regresemos a lo positivo de esto. Ya hablamos en el sentido, yo no diría negativo, pero sí en el sentido de responsabilidad en nuestros pensamientos. Pero ahora veamos otra cosa que nos dice este versículo. Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones. Siempre. Siempre. Que no las conteste como nosotros queremos no quiere decir que no las escuchó. Él siempre las escuchó. Él siempre las consideró. Él no desecha la oración de nadie ni la petición de nadie. Lo único es que Dios, antes de responder la petición nuestra, Él va a considerar cuál es su propósito para nosotros y va a contestar nuestra oración como es nuestra conveniencia, no como nosotros quisiéramos. Dios tiene 3 respuestas a mi oración. Sí, y es para bendición. No, es para protección. Y sí, pero espérate, es porque todavía hay algo mejor que Él quiere agregar a la respuesta de nuestra oración y en el momento preciso. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo. ¿Ya? Así que Dios siempre va... Algo que tengo que tener siempre claro, Dios siempre va a oír mi oración y Dios siempre la va a contestar, pero no la va a contestar necesariamente como yo quiero, la va a contestar como yo necesito para que se cumplan sus buenos planes que Él tiene para mí, planes de bien y no de mal, para dar un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29. ¿Ok? Así que usted ore. Hay gente que le da miedo orar o pedir porque si no sé cómo voy a pedir conforme a la voluntad de usted, pida. Deje que Dios decida si es conforme a su voluntad o no y ya. Pero también tengamos contentamiento con la respuesta que sea que Dios nos da. Si nos dice sí, gloria a Dios. Si nos dice no, gloria a Dios porque me está protegiendo. Y si me dice espérate, gloria a Dios porque Él va a hacer lo mejor en su momento. ¿Ya? Siempre Él nunca va a dejar de escucharnos. Luego tenemos el versículo 22, 6. Y del 6 al 22 es la profecía acerca de Cristo. Dice en el versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. No está hablando de que él realmente sea un gusano, sino que a la vista de la gente, él parecía como un gusano. Y recordemos lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Que corresponde a lo que dice despreciado del pueblo. También en Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 2 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseen. Mire qué terrible esto, porque los judíos del tiempo de Jesús y los judíos posteriores a Jesús, a pesar de todo lo que Jesús hizo, lo rechazaron. Terrible. Y lo siguen rechazando. Y no solo, y en los judíos es algo terrible porque les estaba profetizado. El mundo, pues no, el mundo es mundo y el mundo no lo entiende, y el mundo está bajo el maligno, y el mundo tiene una naturaleza pecadora, está cegada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es entendible que no entiendan.
Pero el pueblo de Israel, imagínense, Dios les habló por siglos de que iba a enviarles el Mesías. Lo vieron obrando, haciendo milagros, lo escucharon hablando su palabra, y aún así lo rechazaron. Y por el rechazo de ellos, los judíos de todos los demás siglos después de Cristo lo han rechazado. Imagínense qué terrible. Qué terrible es rechazarlo a él. Y a veces nosotros lo rechazamos, aun siendo sus hijos, aun siendo salvos, nosotros lo rechazamos. Y lo rechazamos cuando rechazamos su palabra. Cuando decimos cosas como si así dice la palabra, pero yo no lo voy a hacer. O cuando sabemos que el Espíritu nos está diciendo que hagamos algo, que dejemos de hacer algo y no hacemos lo que el Espíritu nos dice. Ese también es rechazo. Nosotros lo rechazamos. También, y es terrible rechazarlo. Porque todo lo que Dios me dice de su palabra y todo lo que el Espíritu me guía es para mi bien. Rechazarlo a Él es rechazar mi vida. Rechazarlo a Él es rechazar mi bien. No obedecer. Mire, a veces pensamos, creo que por lo menos algunas gentes piensan que obedecerle a Dios bendice a Dios. No es así. Dios sigue siendo Dios, aunque yo no obedezca. El mundo, hay 8.000 millones de personas en el mundo. Y 3 de cada 4 personas, por lo menos, rechazan a Jesús. Y Dios sigue siendo Dios. ¿Sí? Él no depende de mí para ser Dios. De tal manera que obedecerle a Él no es conveniencia de Dios. Es conveniencia mía. Mientras no entendamos que la obediencia a Dios es mi conveniencia, no voy a obedecer. Porque voy a seguir pensando que mis caminos son mejores que los de Dios. Y al final son caminos de muerte. Mientras siga pensando que tengo el derecho, entre comillas, ¿verdad?, de no obedecer a Dios, me estoy haciendo un daño. Porque recordemos lo que hablé hace un rato, de que la bendición está ligada a la obediencia. ¿Sí? Por lo tanto, la obediencia me es doblemente necesaria. Primero, para que me vaya bien en la vida. Y segundo, para que mi vida, además de que me vaya bien, sea bendecida. Sea plena, sea bendecida, sea abundante. Es terrible rechazar a Dios. Y le voy a contar algo, una experiencia que me pasó a mí. Le voy a dar un testimonio de algo que me pasó a mí en un momento determinado de mi vida. Hace muchos años. Yo leí ese versículo que dice que Él no me deja ni me desampara. Y lo uní con otro versículo que está en el Salmo 121 que dice que el Señor es mi guardador desde ahora y para siempre. ¿De dónde cree que viene la palabra guardaespaldas? La palabra guardaespaldas viene de la palabra guardadores. El guardaespaldas es alguien que guarda a aquel al que va cuidando. Bueno, para ponerlo en palabras así un poquito comunes, ¿verdad? El Señor es mi guardaespaldas. Solo que tiene una ventaja. Dice la palabra que Él va delante de mí, detrás de mí, a mis lados. ¿Sí? Él me está cubriendo.
Entonces un día amanecí pensando en ese versículo, en esos versículos. Dios no me deja, Dios no me desampara, Dios es mi guardador. Y de repente me cayó un pensamiento en la cabeza. Y entonces comencé a pensar, Señor, cuando yo me despierto, tú estás aquí, a la par mía, en mi cama. Sí. Y Señor, cuando me voy a arreglar y me estoy vistiendo para irme a trabajar, tú estás ahí. Señor, y cuando voy a desayunar y después me subo al carro, tú estás ahí. Sí. Ahí fue mi primer shock, porque me recordé que cuando iba en el carro parecía medio endemoniado para manejar. Fue el primer shock de Dios de eso. La otra pregunta que le hice al Señor, cuando estoy en mi oficina trabajando, ¿tú estás ahí? Entonces me acordé de cosas que hacía y decía en mi trabajo. Y me entró una vergüenza del Señor. Es terrible. Tú te das cuenta de todo, porque yo hago. Y yo, porque si no te das cuenta, y lo sigo haciendo. Terrible. Y eso cambió mi perspectiva. Ahí entendí muchas cosas, como lo que significa hablar sin cesar, levantar mis manos delante del Señor todo el tiempo, meditar en la palabra. Y entonces ahí entendí algo que yo le llamo disciplinar mis pensamientos. Y es que no es mi alma ni mi mente la que me debe decir que debo pensar. Soy yo el que le debo ordenar a mi mente lo que debe pensar. Y lo dice también en Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus premios. Nosotros generalmente dejamos que sea nuestra mente, esa parte de nuestro corazón engañoso y perverso, la que dirija nuestros pensamientos. Pero no debemos permitir eso. Yo le debo decir a mi mente y a mi corazón qué debe pensar y qué debe sentir. Por eso dice la palabra en Filipenses 4:8, todo lo bueno, lo justo, lo agradable, en eso piensen. Y el Salmo 1, tengan en Jehová su delicia y en la ley del Señor su delicia y mediten en ella de noche. Yo le voy a ordenar a mi mente qué es lo que debe pensar. No voy a dejar que mi mente divague. Hace creo que 15 días o un poquito más, les compartí acerca de que los científicos han descubierto que nosotros tenemos alrededor de 90,000 pensamientos diarios y que el 90% de esos pensamientos o más son pensamientos negativos. ¿Sí? Y si pienso lo negativo, ¿qué voy a vivir? Lo negativo. Porque la Biblia dice que conforme pienso en el fondo de mi corazón, sí voy a vivir. Entonces, para vivir la vida plena, la vida abundante, la vida bendecida, tengo que cambiar mis pensamientos. Por eso dice que me despoje del hombre viejo, me vista de nuevo, que renove mi mente, que tenga en la ley del Señor mi delicia, que piense todo lo bueno. Porque cuando yo no estoy pensando lo de Dios, estoy pensando lo del diablo. Y si pienso lo del diablo, voy a cosechar lo del diablo. No sé si me entendí. Esto es más delicado de lo que usted y yo nos imaginamos. También Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo no estoy edificando en mi mente la palabra de Dios, ¿qué reino estoy edificando en mi corazón? ¿Se da cuenta? Si no estoy edificando en mi mente el reino de Dios, sin darme cuenta, pero eso no importa, al final de cuentas, en cuanto a los resultados, estoy edificando el reino del diablo.
Quiero vivir en el reino de Dios, pero estoy edificando el reino de Dios. Por eso tengo que cuidar. ¿Sí? Y no rechazar a Dios de ninguna manera. La palabra de Dios dice que solo el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino del cielo. ¿Cierto? Y la voluntad del Padre son sus pensamientos. ¿Sí? Es su palabra. De tal manera que cuando yo no estoy pensando en su palabra y en sus pensamientos, estoy pensando en lo del diablo. Y todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siembra, eso lo va a cosechar. Si siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Si siembra para la carne cosechará corrupción. ¿Cuántos creyentes hay que anhelan? No voy a hacerle la pregunta a usted porque no quiero ni le quiero estorbar el pecado de mentir y tampoco lo quiero condenar, pero o que se condene. Yo no puedo condenar a nadie, no quiero que usted se condene, pero la pregunta que tendría que hacer o que tendríamos que hacernos es: ¿qué reino estoy edificando en mi vida? La gente quiere vivir las promesas de Dios sin vivir la palabra. Y no se puede. Porque si yo quiero tener vida plena, vida bendecida, vida en victoria, vida abundante, eso es lo que quiero tener, ¿no? Pero si estoy pensando los pensamientos del diablo, ¿qué voy a tener? Robo, muerte y destrucción. ¿Sí? Sí. No puedo. Las promesas están en la palabra, pero no las voy a vivir porque no estoy viviendo la palabra. ¿Sí? Y hay un montón de gente frustrada, mucha gente se va del Señor porque no consiguen lo que están esperando, pero no lo consiguen no por culpa del Señor, no lo consiguen por culpa de ellos, porque no están obedeciendo la palabra. ¿Sí? Quieren vivir vidas plenas, quieren vivir vidas bendecidas, quieren vivir vidas en victoria, quieren vivir vidas en aumento, pero no se puede si no vivo la palabra. ¿Ah? Hay un pasaje en el libro de Nahum que dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, porque siembran en saco roto, porque no están obedeciéndome. ¿Sí? Las bendiciones, cuando yo no estoy obedeciendo al Señor, las bendiciones vienen sobre mi vida, pero no las disfruto. Porque el diablo me las roba. Amén. Necesitamos entender que las dos cosas van conectadas. Y que desobedecer la palabra de Dios es, digamos, nosotros a veces pensamos: ¿cómo el pueblo de Israel pudo desechar a Cristo? Y la pregunta es válida, pero el problema es más profundo. ¿Cómo yo puedo desechar a Cristo cuando no obedezco su palabra? Cuando no obedezco su dirección. Yo que soy su hijo, que Él pagó por mí, que soy consciente que Él pagó por mí ese gran precio de la cruz, porque es un gran precio, y no llegué a eso hoy, vamos a llegar a eso el próximo domingo, pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es un gran sacrificio. No, nosotros no dimensionamos. Para nosotros hablamos de la crucifixión como que si fuera cualquier cosa. Pero la crucifixión no es cualquier cosa, no fue cualquier cosa. La crucifixión llevó más allá de los clavos, más allá de la corona de espinas, más allá de la muerte. Fue un proceso dolorosísimo, un proceso terrible para alguien que no merecía ese proceso. Pero no lo valoramos.
Ah, sí, Jesús fue crucificado y hablamos de la crucifixión como hablar de como ir y llover, o oímos de la crucifixión como ir y llover y no valoramos lo que costó que yo fuera salvo. Y mire, ahí no vale pensar lo que costó que todos nosotros fuéramos salvos. No, eso es lo que costó que yo fuera salvo, porque si solo yo hubiera sido el pecador, igual Cristo viene a morir por mis pecados, por mí. Hay una canción que me conmovió mi corazón cuando la vi hace muchos años, y es una canción de alguien que lo han desprestigiado un montón, pero igual me sigue gustando esa canción y sigo respetando a esa persona. Y es una canción de Jesús Adrián Romero, que dice: si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera puesto la corona de espinas. Si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera clavado en la cruz. Si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera latigado. Si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera escupido y me hubiera burlado de él. Por mi culpa. Valoro eso. He valorado ese precio que Jesús pagó por mí. Hay una película que a mí me impresiona y estoy esperando la continuación que dicen que ya va a venir. Pero es una película que se llama La Pasión de Cristo. Es terrible cuando uno ve. Y mire, yo me pasé llorando toda la película, principalmente la parte de la crucifixión, desde que toman a Jesús como prisionero. Que le hicieron cosas terribles. Yo no había dimensionado lo que a Cristo le había costado mi salvación, lo que Él tuvo que pasar por mi salvación. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impresionó? Me dolió tantísimo todo lo que le hicieron a Cristo. Pero resulta ser que la realidad de la crucifixión de Cristo fue peor que lo que dice la película. La película todavía limitó un poco el sufrimiento de Cristo. Fue terrible, y no valoramos eso. Si usted tiene la oportunidad de ver esta película, verla, y piénsela. Y piense que fue por usted, y eso le va a cambiar la vida. ¿Sí? Y esa película es no de verla una sola vez. Esa película es de verla cada cierto tiempo, porque necesitamos recordarnos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque lo olvidamos muy fácilmente. En el trajín de todos los días, en el trajín de los problemas y de todas las cosas, lo olvidamos. Necesitamos recordarnos constantemente de eso, porque no fue fácil para Cristo. No fue fácil. Y todavía no he hecho una película de cómo el Padre vio y experimentó y sintió cuando estaban crucificando a Cristo. Yo un día le dije al Señor, en mi ignorancia, ¿verdad? Le dije al Señor: mira, Señor, y se lo dije con esas palabras. Dije: qué topado tú. Decís que me amás, pero quien pagó el precio fue Cristo. Y el Señor me dijo: un momento, te voy a hacer una pregunta. Si vos tuvieras que morir por alguien, ¿qué te dolería más? ¿Morir tú o que muriera una de tus hijas? Y ahí entendí lo que fue el precio que Cristo pagó por mí. De que Dios, más bien, el dolor que Dios experimentó por la muerte de Cristo, por todo lo que le hicieron a Cristo, no es sencillo tampoco. Piense usted, ¿qué pasaría si usted tuviera que llegar a uno de sus hijos?
por alguien más. Yo pienso que no hay una muerte más dolorosa para uno que la muerte del hijo. Y eso fue lo que Cristo. No solo Cristo pagó por mí, también el Padre pagó por mí. Su dolor. Sí. No seamos como los judíos y rechazamos. Y pensemos, cuando nosotros estamos desobedeciendo su palabra o desobedeciendo la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos rechazando a Cristo, como lo rechazaron los judíos. Y mire lo terrible. Los judíos hasta el día de hoy están pagando este rechazo. Porque encima de todo hicieron la peor afirmación que podían haber hecho. Y fue que cuando estaban pidiendo que crucificaran a Cristo y Pilatos sacó a Barrabás, y ellos escogieron a Barrabás en lugar de escoger a Cristo. Pilato le dijo: Dios me lavo las manos de la sangre de este justo. Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y por 2000 años han pagado eso. Y lo siguen pagando. Porque lo que hoy están afrontando es una consecuencia de eso. Y el holocausto fue una consecuencia de eso. Y la persecución que los judíos han tenido por siglos, tuvieron por siglos en el pasado, es una consecuencia de eso. Rechazar a Cristo tiene consecuencias. ¿Sí? Cuidémonos de esas consecuencias. Porque tal vez nosotros no lo rechazamos en esa dimensión, pero lo rechazamos. Y siempre vamos a tener consecuencias de eso. ¿Ya? Yo me recuerdo. Mire, yo me recuerdo. Yo he tenido consecuencias por no obedecer a Jesús. ¿Sí? Las he tenido. Y las sigo pagando. Por no obedecer. Porque no obedecer es rechazar. Y rechazar a Jesús no es cualquier cosa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando rechazo a Jesús, rechazo el camino, rechazo la verdad y rechazo la vida. Amén. Amén. Muy bien, lo voy a dejar ahí y el próximo domingo continuamos. Póngase de pie, por favor. No, si quieren no se ponga de pie. Vamos a orar. Solo vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Sabiendo, Señor, el gran dolor que para ti significó haber visto a tu Hijo siendo vituperado, rechazado, insultado, latigado, crucificado, burlado, Señor, en esa cruz del Calvario por mí. También, Señor, ahora puedo ser consciente no solo de tu dolor y de tu amor por mí, sino también del amor de Cristo y del dolor de Cristo por mí para que yo fuera salvo. Señor, yo te pido perdón por todas las veces que no he valorado ese sacrificio de amor que tú y Jesús hicieron por mí. Abre mis ojos, Señor, cada día más a ese sacrificio, a ese valor tan grande que tú pagaste por mí, Señor, y lo que ese valor significa en mi vida. Que tú me hayas dado ese valor, Señor, tan grande para pagar el mayor precio por mí.
Y que todo ello, Señor, me lleve a la obediencia, me lleve a la santificación, me lleve a vivir una vida delante de ti, a valorar lo que tú hiciste por mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido perdón por cada día, Señor, que te he rechazado, rechazando tu palabra, rechazando tu dirección, Señor. Y te pido que cambies en mi corazón eso, Señor, para que cada día más te obedezca más y rechace menos tu palabra, porque rechazar tu palabra es rechazar a Cristo, porque Cristo es la palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pido que esta semana, Señor, y este tiempo sea también un tiempo de recordatorio, un tiempo de valoración, un tiempo de transformación. Valorando lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Infinitas gracias, Padre. Pasaré toda mi vida terrenal y toda mi vida eterna agradeciéndote, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por mí, por mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a pedir que levantes sus manos al cielo y voy a partir la bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y su nombre sea sobre ti, liberándote, sanándote, restaurándote, santificándote y guardándote. Y que todo lo que hagas sea para su gloria y su bendición sea sobre ellos. En el bendito nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana de victoria, una semana de bendición, una semana de transformación, una semana de edificación. Y que todo lo que hagan sea en el nombre del Señor, para la gloria del Señor y para bendición de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.